Descubrí que yo era la amante de mi marido, y el cobarde me dejó botada cuando más lo necesitaba. A veces, el amor llega de las maneras más inesperadas, y otras veces, en las más equivocadas. Así fue como comenzó mi historia, un capítulo que desearía poder borrar, pero que me marcó para siempre. Era una tarde como cualquier otra cuando conocí a Martín, un hombre mayor, seguro de sí mismo y con un carisma que llenaba cada rincón. Lo conocí a través del trabajo, nuestros encuentros iniciales fueron puramente profesionales, pero había algo en su forma de hablar. En la intensidad de su mirada, que me atrapó, no pasó mucho tiempo antes de que nuestros mensajes laborales se tornaran personales, hasta que un día, cruzamos la línea. Nunca planeé convertirme en la otra, y durante mucho tiempo, me repetí a mí misma que no era eso lo que era. Pero la realidad era innegable. Martín estaba casado, tenía una familia que desconocía por completo mi existencia, y yo, atrapada en el espejismo de su afecto, me convencía de que algún día todo cambiaría. Los primeros meses fueron un torbellino de emociones. Martín me llenaba de promesas y atenciones que nunca antes había recibido. Hablaba de divorciarse, de empezar una nueva vida conmigo, y yo, cegada por mi necesidad de sentirme amada, le creí. Pero mientras él volvía cada noche a su hogar, a su esposa y a sus hijos, yo me quedaba sola, atormentada por la culpa y el vacío que no quería admitir. Mi mundo se tambaleó por completo cuando descubrí que estaba embarazada. La noticia me llenó de miedo, pero también de una pequeña esperanza de que tal vez este bebé sería el catalizador para que Martín finalmente cumpliera sus promesas. Sin embargo, cuando se lo conté, su reacción fue distante, me pidió tiempo para ordenar las cosas, y me aseguró que me apoyaría, pero algo en su mirada me dijo que no estaba preparado para asumir esa responsabilidad. Los días se volvieron semanas, y las semanas, meses, mientras mi vientre crecía. También lo hacía la tensión en mi vida. Empezaron los rumores en el trabajo, miradas que antes eran amigables ahora se tornaban inquisitivas, e incluso algunas compañeras comenzaron a murmurar a mis espaldas. Intenté mantener la cabeza en alto, pero cada día era más difícil. Martín seguía prometiendo que dejaría a su esposa, pero nunca lo hacía. Yo empezaba a sentirme atrapada, como si estuviera viviendo en un callejón sin salida. Todo cambió el día que recibí una llamada anónima. La esposa de Martín había descubierto nuestra relación, y no solo eso, había encontrado mis fotos y mensajes con él. Me amenazó, me insultó y, finalmente, cumplió con su advertencia, publicó todo en redes sociales, exponiéndome al escrutinio público. Lo que siguió fue una pesadilla. Mis fotos y detalles personales se volvieron virales, y la gente no tardó en señalarme como la amante, la destructora de hogares, una etiqueta que, aunque odiaba, sabía que era cierta. Salir a la calle se convirtió en un martirio. La gente me reconocía, me señalaban y murmuraban a mis espaldas. Algunas personas incluso me insultaban directamente. Cada vez que me veía reflejada en una vitrina, me preguntaba cómo había llegado a esto, en qué momento había permitido que mi vida se convirtiera en este caos. La soledad y la culpa eran una carga que se sentía insoportable, pero lo peor estaba aún por venir. Mi relación con Martín, que ya era frágil, comenzó a desmoronarse. En lugar de apoyarme, se distanció aún más, argumentando que no podía soportar la presión. Una noche, tras una discusión especialmente acalorada, desapareció. No respondió a mis llamadas ni mensajes, y fue entonces cuando supe que estaba sola para enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Después de la desaparición de Martín, mi mundo se desmoronó aún más rápido de lo que podía soportar. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por el rechazo, el miedo y la soledad. Apenas salía de casa, temiendo las miradas y los insultos de quienes conocían mi historia. Mi nombre seguía siendo motivo de burlas y condenas en redes sociales, y yo, con cada notificación en mi teléfono, sentía que me hundía un poco más. Una tarde decidí enfrentar mi realidad y salir a comprar algo de comida. Pensé que, con el tiempo transcurrido, tal vez las cosas se habrían calmado. Pero al entrar al centro comercial, mi esperanza se desmoronó rápidamente. Apenas avancé unos metros, una mujer me reconoció. Su mirada fue suficiente para hacerme sentir expuesta, pero cuando comenzó a hablar en voz alta, llamando la atención de otros, supe que el peor escenario estaba por suceder. Al principio fueron murmullos, luego insultos. Personas que no me conocían comenzaron a gritarme cosas horribles. Me llamaron rompehogares, sinvergüenza, una mujer sin valores. Intenté caminar más rápido, evadiendo sus miradas, pero los gritos me perseguían como una sombra. Una de las personas lanzó algo hacia mí, un pequeño envase que me golpeó en el brazo. Fue entonces cuando los murmullos se convirtieron en acción, alguien me empujó, y caí al suelo. El caos que siguió fue indescriptible. Sentí manos agarrándome, tirones en mi cabello, golpes que no supe de dónde venían.
Intenté proteger mi vientre, gritando y rogando que se detuvieran, pero mi voz se perdía entre las acusaciones y el bullicio. Mi cabeza daba vueltas, sentía que el mundo se apagaba lentamente. Y justo cuando pensé que no podría soportarlo más, una voz masculina, fuerte y decidida, cortó el tumulto. Alguien intervino. Era un joven desconocido que, con valentía, enfrentó a la multitud. Su determinación y firmeza lograron que las personas se dispersaran poco a poco, aunque no sin lanzar unas últimas palabras de desprecio en mi dirección. Con mucho esfuerzo, este hombre me ayudó a levantarme. Apenas podía mantenerme en pie, pero sus brazos fuertes y su mirada llena de preocupación me brindaron un alivio inesperado. Él insistió en llevarme al hospital, y aunque yo quería negarme, temiendo que esta escena volviera a repetirse, su insistencia fue mayor. En el camino, no dejé de llorar. Las imágenes de la multitud, sus rostros llenos de odio y las palabras crueles que me habían lanzado, se repetían en mi mente como un eco interminable. Pero por encima de todo, mi mayor preocupación era mi bebé. ¿Habría resistido ese ataque? Estaba bien después de lo que había pasado. En el hospital, los médicos actuaron rápidamente. Me sometieron a una serie de exámenes para asegurar que mi bebé estuviera fuera de peligro. Las horas de espera fueron eternas, y aunque el joven que me había ayudado permaneció a mi lado, yo apenas podía mirarlo. Me sentía rota, vulnerable y llena de una vergüenza que no podía describir. Pero cuando finalmente los médicos confirmaron que mi bebé estaba bien, una pequeña chispa de alivio iluminó mi oscuridad. Esa noche, mientras intentaba descansar en una habitación del hospital, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Recordé a Martín, su cobardía, sus promesas vacías y su abandono. Pensé en mí misma, en cómo me había permitido caer en esta situación. Pero también pensé en mi bebé, en la pequeña vida que crecía dentro de mí y que ahora dependía únicamente de mí para salir adelante. El joven que me había ayudado, cuyo nombre era Javier, continuó visitándome los días siguientes. Aunque no lo conocía, su presencia se convirtió en un bálsamo para mi alma. Con cada visita, me sentía un poco más fuerte, como si su apoyo silencioso me recordara que aún había esperanza. Pero sabía que mi lucha no había terminado. El daño estaba hecho, y el camino hacia la reconstrucción de mi vida apenas comenzaba. Los días en el hospital se convirtieron en semanas, y durante ese tiempo, mi vida empezó a cambiar de maneras que jamás imaginé. Javier, el hombre que había intervenido aquel día en el centro comercial, no solo me había salvado esencialmente, sino que también empezó a rescatarme emocionalmente. Con cada conversación, cada mirada llena de comprensión y cada gesto amable, me enseñó que, incluso en la oscuridad más profunda, podía encontrar luz. Cuando finalmente me dieron de alta, Javier se ofreció a llevarme a casa. Al principio dudé, pero acepté, ya que sabía que mi vecindario aún guardaba miradas de reproche y murmullos. Mientras avanzábamos por las calles, él me habló de su vida, de cómo había perdido a su madre cuando era niño, de las veces que tuvo que enfrentar adversidades solo, y de cómo decidió que nunca permitiría que alguien vulnerable pasara por lo mismo. Me ayudó a limpiar los restos del caos que había dejado Martín en su huida, documentos desordenados, muebles fuera de lugar y un vacío que era más emocional que físico. Sin embargo, la tranquilidad fue breve. Apenas unos días después, una notificación en mi teléfono me sacudió. Martín, desde algún lugar desconocido, había enviado un mensaje. Decía que sabía lo que había pasado y que lamentaba no haber estado allí para protegerme. Sus palabras eran un intento torpe de excusarse, pero también incluían algo que me heló la sangre: quería regresar. Decía que había cometido errores, pero que aún éramos una familia y que quería reparar el daño. No podía creerlo. Después de todo el dolor que había causado, ahora pretendía regresar como si nada hubiera pasado. No respondí al mensaje, pero su reaparición reavivó mi miedo y mi rabia. Compartí lo sucedido con Javier, y él me escuchó con paciencia, pero también con una firmeza que no había visto antes. Me recordé que yo tenía el poder de decidir quién permanecía en mi vida y quién no. Por primera vez, empecé a creerlo. Con el tiempo, Javier y yo comenzamos a construir algo nuevo, aunque ambos éramos cautelosos. Él me ayudó a buscar asesoría legal para protegerme a mí y a mi bebé, asegurándose de que Martín no pudiera reclamar nada. También me animó a hablar con un terapeuta, algo que al principio me parecía innecesario, pero que terminó siendo crucial para mi sanación. Un día, mientras paseábamos por un parque, Javier se detuvo de repente y tomó mi mano. Me miró con una seriedad que no había visto antes y me dijo que admiraba mi fortaleza, que sabía cuánto había sufrido, pero que también vio en mí una mujer increíblemente valiente y capaz. Sus palabras me emocionaron hasta las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía realmente, más allá de mis errores y mi pasado. Martín nunca regresó. Sus amenazas se diluyeron en el aire,
y aunque su ausencia dejó una herida, también me dio la libertad de empezar de nuevo. Con el apoyo de Javier, aprenderé a dejar de culparme por las decisiones equivocadas que había tomado y a enfocarme en el futuro que quería para mí y mi bebé. El día que di a luz, Javier estuvo a mi lado. Sostuvo mi mano mientras escuchábamos el primer llanto de mi hijo, y en ese momento supe que mi vida había cambiado para siempre. No solo había encontrado una nueva oportunidad de ser feliz, sino que también había encontrado a alguien dispuesto a caminar conmigo, sin juzgarme, amándome por lo que era y no por lo que había sido. La experiencia me dejó muchas cicatrices, pero también me enseñó lecciones valiosas. Aprendí que el amor verdadero no se basa en palabras vacías ni promesas rotas, sino en acciones, en presencia y en apoyo incondicional. Y aunque mi camino estuvo lleno de dolor, encontré la fuerza para seguir adelante, sabiendo que ahora tenía una razón aún más grande para luchar, mi hijo y el nuevo capítulo de mi vida que estaba escribiendo junto a Javier.